Bien. Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo ejemplos y pues también voy a tratar de ver más de los ejercicios que hay en la guía. Hasta ahorita ya hemos visto un par de ejercicios, me parece. Aunque, bueno, en su momento pues no dije qué número de ejercicios eran, pero ya hemos visto algunos de los que están por ahí. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo más de cómo encontrar el interior, la frontera y el exterior de un conjunto. Y ahorita lo vamos a hacer con un conjunto pues menos trivial que la clase pasada, que es este que está aquí. El conjunto A lo vamos a definir como Q cruz Q, intersección, el intervalo 0,1 cruz el mismo intervalo 0,1. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tomar todos los puntos que están en el cuadradito 0,1 cruz 0,1, ¿sí? Que es el cuadrado que está formado en el plano R2 por los vértices, bueno, por los puntos, perdón, 0,0, 1,0, 1,1, 0,1 y todo lo que está en su interior, ¿no? Que algebraicamente serían como todos los puntos tales que, todos los puntos XY, tales que X mayor o igual que 0, menor o igual que 1, Y mayor o igual que 0, menor o igual que 1, ¿sí? Y entonces cuando hacemos la intersección con Q cruz Q, eso quiere decir que en realidad no nos vamos a tomar todo el cuadradito, sino solo aquellos puntos que tienen coordenadas racionales. Ambas coordenadas tienen que ser números racionales, ¿sí? Entonces es un conjunto así bien raro. O sea, si quieren pueden pensarlo así como está en la figura, que es como el cuadrado, pero solo algunos puntos. O si quieren pueden pensarlo también como el cuadrado con un chorro de agujeros. O sea, tiene un montón de agujeritos, ¿no? Entonces por eso es así como puros puntitos, aunque en realidad pues hay una infinidad de puntos ahí, ¿no? Eh, entonces vamos a ver cuál es el interior, el exterior y la frontera de esto, ¿sí? Entonces, mi primera afirmación es que el interior es el conjunto vacío, ¿sí? Y esto es intuitivamente claro del hecho de que si hubiera algún punto en el interior, ¿sí? Si hubiera algún punto en el interior de este conjunto, pues habría una bolita alrededor de ese punto que queda totalmente dentro del conjunto, ¿no? Pero como que lo que digo que es intuitivamente claro es que como este conjunto está pues todo agujereado, como lo dibujé aquí, no puede contener completamente una bola, ¿no? Como que cualquier bola que tenga, cualquier bola que uno pueda dibujar, como que se tiene que salir, ¿no? Eh, Tendría que estar agujereada para poder estar dentro de este conjunto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a formalizar eso. La idea es que si uno toma una bola cualquiera, digamos como está en la figura, uno puede encontrar siempre puntos que tienen alguna coordenada irracional, ¿sí? Y si yo encuentro algún punto que tenga alguna coordenada irracional en esa bolita, en particular no puede estar en el conjunto A, porque los puntos en A tienen coordenadas racionales, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es que si tomamos un punto X, Y como en la figura, pues nosotros podemos como que fijarnos en los puntos que están a la misma altura, ¿no? Es decir, los puntos que tienen como la misma coordenada Y en esa bolita. Y entonces nosotros podemos tomar algún punto, o sea, bueno, los puntos que están en esa línea horizontal, todos tienen la misma coordenada Y, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es tomarnos algún número X' que esté entre X menos R y X más R. Bueno, y supongamos que esta bolita tiene radio, la bolita de radio R, ¿sí? Nos tomamos algún X' que esté en ese intervalo, y entonces lo que va a suceder es que el punto con coordenadas X', Y, pues está en esta bolita, ¿no? O sea, nos tomamos algún punto como en este segmento,
¿sí? Y entonces nos podemos tomar ese punto que además de satisfacer esa propiedad, satisfaga que X' no está en los racionales, ¿no? Está en los racionales complemento. Y entonces lo que va a pasar es que pues este puntito X', Y está en la bolita y pues no va a estar en A, ¿no? Entonces, esto sucede para cualquier punto XY que hayamos elegido y cualquier radio R, ¿no? Entonces, si hubiera algún punto interior de A, tendríamos que poder encontrar una bolita a su alrededor que quede completamente en A, pero lo que estoy viendo aquí es que cualquier bolita se sale de A, ¿no? Entonces, punto XY no es interior. Y esto sucedía para cualquier XY, entonces el interior de A es vacío. ¿Sí? ¿Preguntas de esto, de esa afirmación? Bueno, como ya saben, si tienen dudas o comentarios para agilizar un poco las cosas, pueden ir poniéndolas en el chat. Bien, esa es la primera afirmación. El interior es vacío. Entonces, vamos a ver qué onda ahora con la frontera y con el exterior. Entonces, para esto, mi segunda afirmación es que la frontera del conjunto contiene a todo el cuadradito 0,1 cruz 0,1. ¿Sí? Entonces, esta afirmación de aquí. Y entonces, para probar esta afirmación, vamos a pensar en casos. ¿Sí? Vamos a pensar primero en el caso en el que me tomo un punto que está como en la figura, o sea, está dentro del cuadradito y que además satisface estas dos desigualdades. ¿Sí? O sea, que es mayor o igual que 0 la X, pero menor estricto que 1, y que también Y es mayor o igual que 0 y menor estricto que 1. Eso significa sencillamente que voy a ignorar de momento estos dos lados del cuadrado. Entonces solo me voy a fijar en lo que está como dentro del cuadradito o en las orillas de la izquierda o de abajo, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado, si yo tomo un punto con estas características, ya vimos en la hojita anterior que cualquier bola que tomemos a su alrededor, o sea, para cualquier radio, ya probamos que la bolita con ese radio y centro XY, pues se sale del conjunto A, o sea, su intersección con A complemento es no vacía, ¿sí? O sea, hay algún punto que está en la bolita y que está fuera de A, eso ya lo vimos. Entonces, lo que nos gustaría ver es que también para cualquier radio, uno puede encontrar algún punto que sí está en A, ¿no? Porque eso significa que el punto sea frontera, ¿no? Que cualquier bola centrada en ese punto tiene puntos de A y puntos del complemento. Entonces, veamos que la bolita con cualquier radio también interseca al conjunto A, ¿no? Entonces, pues bueno, también es como intuitivamente claro de las propiedades que sabemos de los números reales, de que en los números reales siempre podemos encontrar como racionales por todos lados. También es intuitivamente claro que esta bolita, así como tiene puntos con coordenadas no racionales, también va a tener puntos con coordenadas racionales, ¿no? Entonces, esa es la idea. Para formalizar eso, lo que hacemos es, nos vamos a fijar como en este segmentito y en este otro, ¿sí?
por las condiciones que estamos pidiendo aquí, como que sí nos podemos mover tantito a la derecha y tantito arriba y seguir dentro del cuadrado, ¿sí? Y además, no solo queremos quedar dentro del cuadrado, sino que queremos caer en puntos que tengan coordenadas racionales, ¿sí? Entonces, vamos a tomarnos en este segmentito a la derecha de nuestro punto, nos vamos a tomar un punto x', y, de modo que x' sea racional. Y en este otro segmentito nos vamos a tomar un punto x, y', de modo que y' sea racional. Y entonces lo que vamos a hacer es como completarnos el rectangulito por aquí. Este punto va a ser, chispas, aquí borré algo sin querer. Este puntito aquí va a ser el punto x', y'. Ese puntito pues tendría las dos coordenadas racionales, ¿no? Entonces nada más hay que tener cuidado de que mis otros dos puntitos que puse al principio no se alejen tanto, de modo que el x', y', sí esté dentro de la bolita, ¿sí? Y también dentro del cuadrado. Entonces, para ser así como muy estrictos, lo que hacemos es tomarnos x', digamos, bueno, mayor que x, ¿sí? O sea, que quede como a la derecha, y que sea menor que el mínimo entre 1 y, y el radio entre raíz de 2. Esa raíz de 2, pues ahorita van a ver por qué, pero, pero bueno, la idea es pues justo para garantizar que se cumpla lo que quiero que se cumpla, ¿sí? A ver, déjenme checar si sí está bien esto, para no errar. Ah, perdón, aquí sería x más esto. Escribo esto otra bien. X más r entre raíz de 2. ¿Sí? Y de mismo modo me tomo y' mayor que y menor que el mínimo entre 1 y y más r entre raíz de 2. ¿Sí? Y además que x' y y' sean números racionales. ¿Sí? ¿Puedo sin problemas pedir x', y' con esas características? Justo por aquello de que los racionales, pues, puedo encontrar racionales arbitrariamente cercanos a x y a y. ¿Sí? O sea, en cualquier intervalo de los números reales. Bueno, entonces, x', y' que satisfacen esas propiedades me van a dar un puntito x' y y', que bueno, como ambos son menores que 1, por estas desigualdades de aquí, ¿sí? O sea, x' y y' son menores que 1, y además, como son mayores que x y que y, entonces eh, en particular tengo aquí pues que x era mayor o igual que 0, que y era mayor o igual que 0. Entonces los puntitos, o sea, los números, perdón, x', y', ambos son mayores o iguales que 0 y menores que 1. Entonces este punto sí está como en el cuadradito. ¿Sí? Y además, hay que ver que también está en la bolita. ¿Sí? Entonces, para ver que está en la bolita, pues me calculo la norma de x', y' menos xy. Quisiera ver que eso me da menor que r. ¿Sí? Pero bueno, esto es la raíz de x' menos x. O sea, esta es la distancia de toda la vida. Más y' menos y al cuadrado, ¿no? Y entonces,
Bueno, ok. No, está bien. Nuevamente ahora como x' es menor que x más r entre raíz de 2, ¿sí? Pues entonces x' menos x al cuadrado, o sea, este de aquí, es menor que r entre raíz de 2 al cuadrado. Y lo mismo sucede con este otro. Este va a ser menor que r entre raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? Y entonces lo que está dentro de la raíz es menor que la raíz de r entre raíz de 2 al cuadrado más r entre raíz de 2 al cuadrado, ¿sí? Y eso pues es igual a la raíz de r cuadrada entre 2 más r cuadrada entre 2, que simplificando pues me va a dar r, ¿no? Bueno, si quieren, me va a dar primero la raíz cuadrada de r cuadrada y eso es r, ¿no? Entonces efectivamente el puntito sí tiene distancia a xy menor que r, ¿sí? Y entonces pues lo que tengo es que este puntito, o sea, sí está como en la bola, concentro en XY. Y como cumple esto de aquí, y también, bueno, también, o sea, no lo escribí, pero como X' y Y' son racionales, pues está en Q cruz Q. Pues entonces este punto también está en conjunto A, ¿no? Y entonces, pues efectivamente mi puntito XY con el que empecé, ese es un punto frontera, ¿sí? Y bueno, ese sería como realmente el caso complicado. Y luego hay como un segundo caso, que es que pues que X o Y, alguno de los dos, valga 1. O sea que aquí pedí que sean menores estrictos que 1, ¿no? Pero bueno, podría ser que alguna de esas dos coordenadas sí valiera 1. Y entonces en ese caso, pues digamos, supongamos por ejemplo que X vale 1, ¿sí? Y entonces ahí caemos en un punto que está en el lado derecho de mi cuadradito, ¿no? Entonces ahí lo único que habría que hacer es como moverse tantito para arriba o tantito para abajo, ¿no? Digamos, hacia donde se pueda mover uno. Y entonces, de manera que lleguemos a un punto que sea de la forma 1 y un cierto y', donde y' es un número racional, ¿sí? Y entonces ahora el punto 1, y', pues sería un punto con coordenadas racionales, ¿no? Que también está en el cuadradito. Es decir, está en conjunto A. Y bueno, puedo pedir también que se satisfaga no solo esta condición, sino que también se satisfaga que, digamos, que y' está en el intervalo y menos r, y más r, ¿no? Y entonces lo que va a pasar es que pues ese puntito también va a estar en la bolita, ¿no? Y entonces, bueno, nuevamente tengo un punto que está tanto en la bolita como en el conjunto A. Y ya está. En cualquier caso, XY nuevamente es un punto frontera, ¿sí? Y entonces así estoy demostrando que cualquier punto del cuadrado, bueno, perdón, antes de eso, esto es suponiendo que X sea igual a 1, ¿no? Pero algo análogo podríamos hacer si suponemos que Y es igual a 1, ¿sí? Ahí quedaríamos como en un punto que está acá arriba,
Y entonces nada más como que nos tenemos que mover tantito a la izquierda o tantito a la derecha, dependiendo de... Y nuevamente tenemos el mismo argumento, ¿no? En cualquier caso, obtenemos un punto frontera otra vez, y entonces lo que estamos teniendo es que todo el cuadradito está contenido en el conjunto frontera de A, ¿sí? Entonces, bueno, eso demuestra la afirmación, ¿sí? O sea, aquí, hasta aquí alguna... No, veo que no han puesto ningún comentario. Bien. Si no hay comentarios o dudas de esto, pues voy a la siguiente afirmación, ¿sí? Que es sobre el exterior del conjunto, ¿sí? Entonces ahora mi afirmación es que el exterior del conjunto contiene el complemento del cuadradito. Es decir, cualquier punto que yo tome fuera de mi cuadrado es un punto exterior, ¿sí? Y eso también es como intuitivamente claro. O sea, como que si yo tomo un punto así como la figura que queda fuera del cuadrado, pues lo que yo puedo hacer es como... Bueno, aquí tengo escrito caso 1 menor que x. O sea, puede pasar que el punto quede como a la izquierda del cuadrado. Y también puede pasar como otro caso, que es que el punto quede al... Perdón. El punto quede a la derecha o puede pasar que quede a la izquierda del cuadrado, ¿no? Y también puede pasar que quede como arriba del cuadrado o abajo del cuadrado, ¿no? Esos otros dos casos serían como análogos a estos dos de aquí. Y entonces, pues la idea es que si quedo como a la derecha del cuadrado, lo que puedo hacer es como, o sea, voy a tener una coordenada x que es mayor que 1, y entonces puedo tomarme, aquí lo puse al revés, puedo tomarme x menos 1 como radio, ¿no? O sea, justo la distancia de x al lado derecho del cuadrado, y dibujar la bola con ese radio y ese centro, ¿no? Y entonces, pues sí, esta bolita va a caer fuera del cuadrado. Y entonces eso ya demostraría que el punto es exterior. Entonces nada más pues vamos a justificar bien eso. ¿Sí? Si tomamos algún punto que esté en esta bolita, digamos x', y', pues queremos ver que ese punto también está fuera del cuadrado, ¿no? Y entonces la idea es que, o sea, ¿qué quiere decir que ese punto esté en la bolita? Pues quiere decir que la norma de x', y' menos xy es menor que x menos 1, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, la norma esta es la raíz cuadrada de x' menos x al cuadrado más y' menos y al cuadrado. Y eso es menor que x menos 1. Ahora, lo que está dentro de esa raíz, ¿sí? Pues es mayor que si yo, por ejemplo, como que ignoro uno de los términos. Por ejemplo, si yo quito este término, yo me voy a quedar únicamente con la primera parte. Eso es menor que pues toda la norma. Y eso estoy suponiendo que es menor que x menos 1. ¿Sí? Ahora, esta raíz cuadrada, pues es el valor absoluto de x menos x'. ¿Sí? Entonces, en cualquier caso, lo que yo tengo, o sea, en particular lo que puedo decir es que x menos x' es menor que x menos 1, ¿no? Y entonces de ahí yo puedo deducir que x' es mayor que 1. Pero si x' es mayor que 1, entonces el puntito x', y' está a la derecha del cuadrado, ¿no? Y en particular queda fuera de él, ¿no? Entonces, x', y', pues queda fuera del cuadrado y en particular queda fuera de A, ¿no? Entonces, pues ya.
Algo análogo va a suceder aquí. Si suponemos ahora que nuestro punto XY está a la izquierda, ¿no? Entonces lo que hacemos es ahora tomarnos el radio que sería menos X, porque pues si X es negativo, menos X es positivo, ¿no? Entonces sí podemos tomarnos ese radio. Y nuevamente, pues un argumento parecido, ¿no? O sea, si yo tomo algún punto en esta bolita, ¿sí? Pues bueno, por un lado, el valor absoluto de X', bueno, valor absoluto de X menos X', así como en el caso anterior, pues esto es menor o igual que la norma de, así ya no lo voy a escribir, la norma de X', Y' menos XY. Y esto, pues, estoy suponiendo que es menor que menos X, ¿no? Entonces, bueno, aquí, de aquí uno puede deducir que X' es menor que X, perdón, X' menos X es menor que menos X. Y entonces de ahí sale que X' también es negativo, ¿sí? Pero entonces, si tengo que X' es negativo, pues el punto X', Y' está a la izquierda del cuadrado también, ¿no? Y entonces, en particular, este está en el complemento de A, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo que estamos obteniendo es que la bolita con centro en XY está totalmente contenida en el complemento de A, ¿sí? Y eso pues significa que el punto XY está en el exterior de A. Entonces, pues ya está, tengo la afirmación que quería, ¿no? O sea, cualquier punto que esté fuera de mi cuadrado queda en el exterior de A, ¿sí? Eh, Oye, ¿Sí? ¿cómo o por qué es x menos uno la distancia? Y Ah, no sé. bueno, aquí me tomé esa distancia como el radio. Y pues la cosa es que como ahorita estoy suponiendo que X es mayor que uno, Ajá. digamos, este puntito de aquí, o sea, este lado del cuadrado Ujú. tiene coordenada X1. O sea, esto, por ejemplo, Ah, ok, este sí. puntito es el punto 1,0, este puntito de aquí es el punto 1,1, ¿no? Es como que la Ujú. distancia de acá para acá, pues sí sería la distancia entre las primeras coordenadas, ¿no? Que sería X menos 1. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda sobre esto? Bueno, si no hay más dudas de esto, entonces, por último, pues bueno, aquí voy a usar un argumento similar al que usé en la ayudantía pasada, que es que esto ya nos dice exactamente cuál es el interior, bueno, sí, cuál es el interior, el exterior y la frontera. Eh, entonces, esta sería la última afirmación. Y es que, bueno, o sea, nosotros ya sabemos ahorita que el interior es el vacío, eso ya lo tenemos. Pero además, lo que podemos decir es que, de hecho, las contenciones anteriores son igualdades, ¿sí? O sea, que la frontera de A, de hecho, es el cuadradito completo. Y el exterior de A es el complemento del cuadradito, ¿no? R2 menos el cuadradito. Y la razón es que, pues ya sabemos que el interior, el exterior y la frontera de conjunto particionan a todo R2, ¿sí? O sea, me dan una clasificación de los puntos en R2. Por un lado ya sabemos que el interior es vacío, ¿sí? Entonces, si el interior es vacío, pues solo hay dos tipos de puntos en R2. Puntos frontera de A y puntos exteriores de A. Pero bueno, si ya sabemos que el cuadradito está, son puros puntos frontera y el exterior y el complemento del cuadrado son puros puntos exterior,
Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tomamos un XY que sea frontera y que también esté fuera del cuadradito? ¿Sí? O sea, que, que hay algún punto frontera que no está en el cuadradito, ¿no? Ya probamos que el cuadradito son puros puntos frontera. Vamos a ver que esos son todos, ¿no? Entonces, supongamos que hay alguno que no está en el cuadradito, pero entonces, si está fuera del cuadradito, entonces en particular ya vimos que eso va a estar en el exterior, ¿no? Por la afirmación anterior. Pero el exterior y la frontera no se intersecan, ¿no? O sea, esta intersección de aquí es vacía, ¿no? Entonces eso es absurdo, ¿no? Entonces, por lo tanto, este, toda la frontera son puros puntos del cuadrado, ¿no? O sea, es igual al cuadrado, ¿sí? Y entonces, pues ya está. Si ya sabemos que la frontera es el cuadradito, que el interior es vacío, todos los demás puntos de R2 tienen que ser exteriores, ¿no? Y entonces ya está. Ya tengo este de aquí y inmediatamente tengo la otra, ¿no? Entonces, pues así lo hacemos para encontrar estos conjuntos en este ejemplo, ¿sí? ¿Alguna duda de todo esto? Última afirmación. Bien, si no hay dudas, entonces pues vamos a pasar a lo que sigue. Em, que pues ahorita me gustaría em, pues ver más ejercicios y problemas de la primera guía, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver algún ejemplo del tema de conexidad, ¿sí? Pues hay un ejercicio ahí en la guía, no recuerdo bien el número del ejercicio, pero el ejercicio dice lo siguiente. em, ok. Hay que demostrar e interpretar geométricamente las siguientes afirmaciones. Ah, perdón, antes de pasar a lo de conexidad, ahorita lo que quiero ver es un ejercicio que tiene que ver con propiedades de la norma y el producto punto. Entonces, a ver, las afirmaciones son las siguientes. La primera es que si yo considero el producto punto de dos vectores, ese producto punto es cero, sí y solo sí. Se tiene la siguiente igualdad. X más Y es igual a X menos Y norma, ¿sí? El siguiente inciso es que el producto punto es positivo, sí y solo sí. Em, este de aquí es mayor que este. Y el siguiente inciso es que el producto punto es negativo, sí y solo sí, pues se tiene la desigualdad inversa, ¿sí? Pues vamos a demostrar estas afirmaciones y vamos a ver qué quieren decir geométricamente. Esto nada más es como para que pues uno se vaya familiarizando con estas cosas, ¿no? Bueno, entonces para la primera afirmación, bueno, en realidad voy a hacer como una cuentita general y de ahí pues se va a ver
la igualdad o las desigualdades que aparecen en estos incisos, ¿no? Entonces, la idea cuando uno trabaja con productos, puntos y normas es que, pues, sabemos que la norma euclidiana se puede definir a través del producto punto, ¿no? Sabemos que de hecho la norma de un vector es la raíz del producto punto de ese vector con él mismo, ¿no? Entonces vamos a usar eso. Por un lado, este, x más y, pues la norma al cuadrado sería el producto punto de este vector consigo mismo, ¿sí? Y entonces, pues eso está muy bien porque sabemos también que el producto punto de vectores tiene propiedades algebraicas. En particular sabemos que pues, se distribuyen como si multiplicáramos números reales, ¿no? Y entonces este producto punto pues sería x punto x más x punto y más y punto x más y punto y. Y además sabemos que conmutativo, o sea, x, y yx, pues nada, lo mismo. Entonces esto es como eh, x punto x más 2 veces x punto y más y punto y. Ujú. Sí, entonces, por un lado tenemos eso. Por otro lado, pues de manera análoga, x menos y norma al cuadrado, pues si hago algo similar, al final voy a tener que, esto es x por x, menos 2 veces x por y, más y por y, ¿no? Entonces, si yo quiero comparar estas dos cosas, o sea, las normas de x más y x menos y, pues en realidad, o sea, comparar esas dos cosas, pues me va a dar lo mismo que comparar sus cuadrados, porque son números no negativos, ¿sí? O sea, tener igualdad o tener alguna de las desigualdades, pues es equivalente a tener esa misma igualdad o desigualdad entre los cuadrados, ¿no? Eso se debe a, como digo, a que las normas de estos vectores pues son números no negativos. Entonces elevado al cuadrado pues me sigue dando igualdad o el mismo signo de desigualdad, ¿no? Aquí me falta un cuadrado. Y esto, pues por la cuentita que acabo de hacer para ambas normas, pues es equivalente a tener x punto x más 2 veces x punto y más y punto y igual a x punto x menos 2 veces x punto y más y punto y, ¿no? Y, o tener la desigualdad correspondiente, ¿sí? O sea, siempre en estas equivalencias pues voy teniendo o igualdad o la misma desigualdad siempre. Pero entonces, pues podemos como restar en ambos lados pues cosas que tenemos en común, como x con x, y con y, ¿no? Y también como que podríamos dividir entre dos, una vez que ya hicimos las restas. Y entonces, estas igualdades o desigualdades son equivalentes a que el x punto y sea igual o mayor que o menor que, dependiendo de, menos x punto y, ¿no? Y entonces, pues puedo sumar de ambos lados x punto y. Entonces esto equivale a que 2 veces x punto y sea igual a 0 o mayor que 0 o menor que 0, dependiendo del signo que tenga aquí, ¿no? Entonces si divido entre 2, pues
pues obtengo lo que quería, ¿no? O sea, esto es equivalente a que x.y sea igual a 0 o mayor que 0 o menor que 0, dependiendo del signo que tenía aquí, ¿no? Entonces, pues eso ya, en una sola cuenta, pues ya tenemos esencialmente la demostración de esas equivalencias, ¿sí? Este, entonces, preguntas hasta ahorita de estas cuentitas que hice. No, todo bien. Gracias. Bien. Ok. Y entonces ahorita tocaría ver cuál es el significado geométrico de estas igualdades o desigualdades. Entonces, la idea es recordar pues qué significa sumar y qué significa restar vectores, ¿no? Entonces, para el primer inciso, pues teníamos que la suma y la resta en normas me den lo mismo. Entonces, a ver, ¿cómo construimos la suma vectorial? Pues, digamos que tenemos nuestros dos vectorcitos x y y. A ver, déjame hacerlo más por aquí en medio. Em, x y y, ¿sí? Y entonces para construir la suma, lo que uno hace es, pues como a completar este, un paralelogramo, ¿no? O sea, como que tomar una copia de x por aquí, una copia de y por aquí, y entonces la flechita diagonal, esa de aquí es x más y, ¿sí? ¿Y cómo la hacemos para la resta? Pues bueno, sabemos que la resta significa em, tomarlos en vez de y, tomarlos menos y hacer la misma construcción, ¿no? O sea, tomar por aquí como un paralelogramo y entonces, pues esta flechita de aquí, ay, esta sería x menos y, ¿sí? Ok, ahora, en el caso del inciso A, teníamos el producto punto igual a 0, y que eso es equivalente a que las normas de estos vectores sean iguales, ¿no? O sea, que estas dos normas sean iguales, eh, según lo que probamos, es equivalente a que el producto punto sea 0, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué? Geométricamente, ¿por qué? Pues es que, chicos, lo que sucede es que, si se acuerdan, el producto punto de dos vectores, pues sabemos que esto es igual a la norma de los dos vectores multiplicadas y multiplicadas por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Y entonces, digamos, si x y y son vectores distintos de cero, que es como el único caso interesante, si el producto punto vale cero, pues entonces eso, de acuerdo con la interpretación con el coseno del ángulo, pues eso equivale a que el coseno sea cero. Y eso equivale a que el ángulo sea de 90 grados, digamos, y medio, si quieres. Es decir, x y y son perpendiculares, ¿sí? Entonces, lo que está pasando geométricamente es que, o podríamos como traducir nuestra afirmación original, podríamos traducirla a que eh, x es perpendicular a y, si solo si estas dos normas son iguales, ¿no? Pero
si X y Y son perpendiculares, entonces lo que sucede es que aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Y como construimos paralelogramos, aquí también tenemos un ángulo de 90 grados y aquí también, ¿no? Entonces, tenemos como esos dos ángulos de 90 grados y además, como esta flechita azul es igual a, es una copia de y esta flechita verde es una copia de menos y, pues esos dos segmentos son iguales, ¿no? Entonces, si nos fijamos en, como en este triangulito, ¿sí? Pues tenemos un triangulito que tiene como la altura, o sea que sería esta de aquí, esta perpendicular de aquí, y que esa altura parte a la mitad al lado opuesto. Entonces ese triangulito es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces en particular estos dos lados son iguales, ¿sí? Entonces por eso, geométricamente, esto justifica esa afirmación. Tener vectores perpendiculares implica que este triangulito que se forma con esta construcción es un triángulo isósceles, ¿sí? Y por eso esos dos lados son iguales, ¿sí? Y al revés, si tengo esos dos lados iguales, entonces lo que tengo es un triángulo isósceles, ¿sí? Y entonces la altura de ahí parte a la mitad al triángulo, ¿no? Y entonces en particular X y Y eran perpendiculares, ¿sí? Entonces, quizás aquí en vez de escribir esto, puedo decir es que tengo perpendicularidad, sí, solo sí tengo un triángulo isósceles, ¿sí? Esa sería la interpretación geométrica para el primer inciso. Luego, para el segundo, y solo ahorita solo voy a hacer el segundo y ya el tercero es como algo análogo. Para el segundo tengo que, ¿qué? Ya no me acuerdo cuál era el sentido de la desigualdad. Ok. Tengo x punto y mayor que 0. Y tenía, ok, la misma orientación de la desigualdad. Bueno, ok. ¿Qué significa que x punto y sea 0? Sea positivo, perdón. Entonces, de acuerdo con lo de los ángulos, es equivalente a que el coseno del ángulo sea mayor que 0, ¿sí? Pero el coseno de un ángulo que está entre 0 y 180 es positivo si solo si ese ángulo este, está entre 0 y 90 grados, ¿sí? O 90 o 0 y primeros, ¿no? Es decir, tengo un ángulo em, agudo, digamos, entre mis dos vectores. Entonces se verían como de esta forma, ¿sí? Y entonces si yo hago la construcción que hice antes de los paralelogramos para poder encontrar la suma y la resta vectorial, pues como que voy a tener que dibujarme por acá menos y, ¿no? A completar como los dos paralelogramos, ¿no? Y entonces por un lado, por aquí voy a obtener eh, x más y por otro lado, por aquí voy a tener a x menos y, ¿no? Y entonces, pues, como tengo paralelogramos y todo, pues yo aquí puedo mover este ángulo. Puedo poner o sea, voy a tener el mismo ángulo por ahí, como porque son ángulos alternos internos, ¿no? Y entonces, bueno, sé que este ángulo es un ángulo agudo. Y de este otro lado voy a tener como el ángulo 180 menos θ, que es un ángulo obtus, ¿no? Entonces, en particular lo que tengo es que 180
menos teta, pues es un ángulo mayor que 90, es un ángulo obtuso, y esto es mayor que teta, ¿no? Y entonces, aquí tengo, en esta figura, tengo como dos triangulitos importantes. Serían como el que queda a la izquierda, que tiene como esta diagonal, y el que queda a la derecha, que es el que tiene como la otra diagonal, ¿no? Entonces estos dos triangulitos, si se dan cuenta, tienen este mismo lado, que es como el vector X, ¿no? Y este otro pues mide lo mismo, porque de este lado tenemos como Y, y de este otro lado tenemos menos Y, pero pues Y y menos Y miden lo mismo, ¿no? Y en este lado tenemos un ángulo menor que el que tenemos por aquí, ¿no? Entonces si tengo como dos lados iguales, y el ángulo que está en medio en uno de los triángulos es menor que el ángulo que está en medio en el otro, entonces lo que va a suceder es que esta distancia de aquí, que es X menos Y, pues va a ser menor que esta otra distancia de aquí, que es X más Y, ¿sí? O sea, porque a ángulos mayores corresponden distancias mayores, ¿sí? En triángulos que tengan los mismos lados, o sea, los otros dos lados iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, esa es la interpretación geométrica. Si yo tengo dos vectores que forman un ángulo agudo, al hacer esta construcción tengo dos triángulos donde uno tiene lado menor que el otro, opuestos a el ángulo que es menor que el otro, ¿no? Entonces, ese es el significado geométrico. Y algo análogo sucede para el otro inciso, ¿no? Solo como al revés. Bien.